Buenas tardes. Hola Fabi, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Muchísimas gracias por acompañarme a esta séptima sesión. Se está uniendo con nosotros Ulises y bueno, déjenme ir anotando quiénes están por aquí esta tarde. Gracias. Una disculpa por haberles cambiado el horario sin avisarles. Pero bueno, pues tuve que ir al doctor y me citó a las 3 de la tarde. Entonces, pues no me daba tiempo de regresar. De hecho, entré ya tardecito a que me atendieran. Y bueno, pues ese fue el motivo por el cual les cambié el horario de nuestra sesión, pero pues espero que no haya ningún problema, cualquier cosa. Ya saben ustedes que pues con todo gusto, eh, pues estoy para atenderles y ayudarles. Chicos, ya estamos en la última semana del módulo 3. Qué rápido se va el tiempo. Estamos a nada, quedan jueves, viernes, sábado y domingo, 4 días para que cerremos. Ulises, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por estar siempre atento, participativo. Quiero hacer una mención importante, lo mismo para Fabi, porque pues ustedes han sido alumnos estrella, igual que todos los demás, pero que se han dado a la tarea siempre de estar preguntando, de estar presentes. Y pues me da mucho gusto, muchachos, porque con eso ustedes van a seguir aprendiendo muchas cosas. No se quedan con las dudas, ni se quedan con ningún pendiente y se los he repetido. Yo creo que aquí estamos todos para aprender, nadie sabe más que otro, ni todos lo sabemos. Entonces, lo más importante es que sigamos aprendiendo y que sigamos con esa bonita apertura de decir, pues me equivoqué, lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a repetir o lo vuelvo a checar. Eso es lo padre, les digo, uno nunca deja de aprender y eso es, yo creo que la cuestión y la actitud que siempre debemos de tener y siempre pues estar abiertos a escuchar los comentarios o las observaciones de otros. Entonces, ¿qué les parece si trabajamos con nuestra séptima sesión? No sé si antes de que yo empiece a dar como todo el referente de esta última semana, tanto Fabi como Ulises, no sé si tengan alguna duda y para quienes vayan a ver la grabación, pues con todo gusto también pueden anotar sus dudas en el espacio del foro Aprendiendo que está en la semana. Y el día de hoy nos vamos a centrar en la actividad integradora. El viernes vamos a trabajar con las cuestiones relacionadas hacia el foro de integración, pero hoy nos vamos a enfocar a eso. Y ya veo por aquí la manita levantada de Ulises. Adelante, Ulises, si quieres abrir el micrófono para que te escuchemos. Hola, buenas tardes, Bueno, asesor. buenas tardes, Ulises. Mande. Pues nada más respecto a lo que le preguntaba en la tarde, que me había equivocado. Eh, ¿Usted también, o no sé si yo estoy, yo estoy equivocado, si es que, mire, la información es ahora, la Como que te información. escuché, perdón que te interrumpa, Ulises. Lo que pasa es que te escuchamos como entrecortado. Entonces, no sé si quieras a lo mejor por ahí revisar cómo anda el internet, porque yo te escucho un poquito cortado y no alcanzo a identificar. Deduzco, ya tú dime si sí o si no, que esta parte que me explicabas respecto a tu participación en el foro, que mencionabas que habías colocado la referencia de un dato
Y al respecto de eso, bueno, pues simplemente tú querías ver si se podía arreglar. Yo te mencionaba en el chat y esto también espero que les sirva a todos. Cuando nos equivoquemos, en el caso de los foros o en algún trabajo, los trabajos son más difíciles porque, bueno, ustedes los entregan y nosotros los calificamos. Pero cuando participamos en los foros, sí hay la posibilidad de arreglar algún error que hayamos cometido, por ejemplo, una falta de ortografía, una referencia pues mal colocada, la redacción o aquellos elementos que no quedaron claros, sí lo podemos arreglar. Yo le escribía o le compartía a Fabi, a Ulises, que hay una palabra que se utiliza muchísimo en la cuestión no solo académica, sino literaria, y se le llama fe de ratas. Colocar ese título significa que nosotros, ¿verdad? Pues cometimos un error y que estamos tratando de resarcirlo. Entonces, déjenme tantito admitir a varios compañeros, porque anda por aquí Fernando, anda también la familia de la luz y anda por aquí también Diana. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me da muchísimo gusto que hayan asistido a esta sesión. Gracias, Dianita. Gracias. Por ahí nada más un favor, me imagino que como está la computadora programada, aquí me aparece familia de la Luz Hernández. Entonces, nada más quienes, si me pasan el nombre completo para que yo pueda poner la asistencia y no vaya a poner ahí algo que no debe de ser. Entonces, nada más si quieren a través del chat, si me pasan su nombre, se los voy a agradecer. Entonces, bueno, pues ahorita estábamos platicando. Gracias, Fer, gracias por el saludo. Estábamos platicando con sus compañeros una cuestión importante. Aquí ya Fabi me está poniendo alguna duda. Ahorita la retomamos, Fabi. Nada más que termine de comentar esta parte con Ulises que estaba mencionando. Entonces, bueno, decíamos que en el foro de integración hay veces que nos equivocamos. Puede ser, les digo, por cuestiones de ortografía, por cuestiones de que colocamos incorrectamente la bibliografía de la referencia que estamos consultando y entonces podemos colocar un título que diga fe de ratas. La fe de ratas significa que estamos buscando resarcir o mejorar o cambiar lo que habíamos colocado. Entonces simplemente se anota, bueno, vamos a decir que escribimos mal una palabra, ¿no? Que la escribimos, no sé, con una falta de ortografía. Entonces señalamos, en la participación anterior escribí capaz con Z, digo con S, iba con Z, ¿no? Entonces nada más se hace esa aclaración y ya se arregla o se hace ese comentario. Lo mismo puede suceder cuando un libro que ya se manda a editar, que ya se publica, pues al revisarse nuevamente resulta que tiene una falta de ortografía, que faltó el dato de una persona importante y entonces en los libros se coloca un apartado antes de que se distribuyan en donde, ¿verdad? Se coloque esta parte que se llama fe de ratas y se hace esa aclaración. Entonces, sí te volví a leer, Ulises, vi que señalabas esa parte que al final tú habías puesto doctor por doctora, pero que finalmente creo que el doctor le contestaba a la doctora al respecto de esta situación. Entonces, bueno, pues espero yo
que sea correcto, estaré revisando este comentario que tú haces. Y esto, bueno, pues es nuevo para ustedes, pero, o quizás ya lo habían escuchado, lo hayan visto, pero sí lo podemos emplear nosotros. Es un recurso que se tiene como para reconsiderar algunas partes. Y voy a retomar la duda. Si es así, Ulises, si quieres, dame chance para leer la duda que tiene Fabi por ahí, que nos acaba de anotar en el chat. Y ok, Luz Hernández. Gracias, Luz. Felipe de la Luz, perdón, Felipe, ya te ando poniendo otro nombre. Gracias, Sí, Felipe. ¿verdad? Sí, ¿cómo Buenas tardes. estás? Buenas tardes. Muchas gracias y discúlpame. Bien, bien, gracias. Pero es que me aparece, te digo, aquí la computadora me aparecía Familia de la Luz. Entonces, por eso Sí, preguntaba. Gracias, Felipe. Muchas gracias. Me da gusto conocerte a mí y igual, un gusto. bienvenido. Perfecto. Bueno, pues estamos revisando algunas dudas y vamos a revisar esta que nos plantea Fabi. Dice, maestra, yo tengo una duda con la tarea y es que en una de las tablas donde pregunta, por ejemplo, cómo la globalización, en este caso será la globalización, Fabi, fomenta o combate el problema, la violencia. Mi duda es, cuando menciona que fomenta, ¿se refiere a que promueve el problema? Efectivamente, así es, Fabi. Eh, un sinónimo, efectivamente, de promover, ahora sí que de fomentar, tiene que ver con promover, o sea, lo acrecenta, lo busca, ¿verdad? Que las cosas continúen. Si recuerdas, en el trabajo que hicieron la semana pasada, pues ustedes estuvieron trabajando con lo del ciberbullying. Y entonces parte de las preguntas que ustedes tenían que resolver y de las imágenes que tenían que buscar estaban relacionadas con el fomento, ¿verdad?, del ciberbullying. Y es correcto lo que tú anotas aquí, súper correcto, porque lo promueve, o sea, lo incrementa, hace que la gente, ¿verdad?, pues tenga más situaciones relacionadas con la globalización. Entonces, es correcto lo que anotas. En este caso, en la tabla, como tú has identificado, aquí lo importante al momento de elaborar la tablita es que igual busquemos dentro de los textos aquellas partes que hablen de cómo se ha incrementado. En caso de que no encontremos en el texto esa información, vamos a buscar en internet, así como lo hicimos del ciberbullying. Lo hicimos con imágenes. Aquí lo que vamos a poner es ejemplos que fomenten o que incrementen la globalización y puedes ponerlo sin que sea una investigación muy profunda, muy académica, muy del artículo. Se vale en este caso para esta tabla, se vale que busquemos la información en Google y que pongamos ejemplos que incrementan la globalización, ejemplos que incrementan la multiculturalidad, ejemplos que... Entonces eso sí lo podemos sacar tal cual de internet. Entonces por ese lado, pues creo que vas muy bien. Y dice Ulises, solo que no entendí, asesora, recupero la aportación que nos daba Ulises. Dice, solo que no entendí, asesora, si es correcto el que no puse la referencia nuevamente. Ah, muy bien. Ok, no es necesario, Ulises, que vuelvas a poner la referencia nuevamente si te equivocaste. ¿Por qué? Porque simplemente estás haciendo una aclaración. A ver, Ulises, adelante veo que este, alzaste la mano a ver si el internet ya no falla tanto. Adelante.
A ver si ahora sí me Ya, escucha bien, asesora. sí, ya te escuché bien. Ok, es que mire, déjeme le digo por qué. No Ujú. lo hice por formación, pues es de la Bel. El doctor es Cristian y él le da como esa respuesta. Entonces puse la cita del doctor Cristian, la información es de ella, ¿no? La información de quién es, perdón. De eh, la autora se llama Isabel Sánchez. Ah, no. Mira, Eh, entonces tienes que poner más bien cuando haz de cuenta, el que escribe es el autor. Entonces, en este caso, aunque el doctor le esté dando respuesta a la doctora, la persona que escribe el documento siempre va a ser el autor y podemos encontrarnos varios autores. Regularmente en los textos o en los materiales siempre aparece pues el nombre completo de la persona que escribió o los datos completos de la persona que escribió. Pero si cuando tú vas leyendo esa información te encuentras que hubo la participación de alguien más, no necesitas colocar los datos de la persona que participa, sino de quien escribió ese dato. Ujú. Entonces, es que mire, a ver, dime. es que pues escribí en el mensaje, le puse, y hablando de manera general, Ujú, el doctor Cristian Domínguez Sarmiento habla sobre ujú. el tema en la revista de la Ciencia UNAM y en ella nos dice lo siguiente, ya puse la cita. Ah, muy bien. Mira, o sea, está bien como inicias. El doctor tal dice esto, lo cual fue escrito por la doctora Isabel, bla, 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 ¿sí? Para que le des eh, la autoría a la persona que está hablando de ese doctor, ¿sí? Entonces, por el momento no te preocupes porque no hemos trabajado, no hemos revisado, no han revisado ustedes la forma en la cual hay que citar cuando nos encontramos a distintas personas que participan en un documento. Podemos decir, bueno, pues es que en el documento que escribió la doctora Isabel, intervino el doctor quien menciona esto y esto. Y así es como tendrías que colocar la información. En este momento no te me angustias, no está mal, no está incorrecto lo que escribiste, no lo hemos trabajado, no se ha desarrollado como tal en los textos. Ahorita no es tan fino ese trabajo. Yo creo que ahorita tú estás identificando muchos elementos que a veces, ¿verdad? Se nos olvida hacer referencia o que cuando nosotros queremos que una persona ponga atención específicamente en algo que aportaron otras personas, bueno, pues lo podemos referir y a eso se llama citar. Cuando nosotros anotamos tal cual la información, ya sea del autor o de alguna persona que intervenga o que también haya sido referida por ese autor. Entonces, no te angusties, Ulises. Voy a tratar de buscarte algunos ejemplos para que te quede más claro este apartado. ¿Sí? Y los voy a dejar en el foro aprendiendo para que pues esto lo podamos compartir con varios compañeros. ¿Qué te parece? ¿Sí? Ok. Ok, sí, así vamos a dejarlo por el momento. De todas maneras, dame oportunidad, te reviso bien, te leo bien y ya te digo si sí o si no, porque todavía no he entrado a revisar esas aportaciones. Entonces, dame oportunidad y ya yo te hago la referencia en el foro aprendiendo, ¿sale? Para que no quede Ah, así pues como pendiente. Ujú. Muy bien. sí, Mande, sí, Ulises, es que dime. sí, usted no sé si o mensaje. No, seguimos sin escucharte bien, Ulises.
Se sigue como escuchando cortado la información, pero bueno. Ok, dejemos o demos oportunidad nuevamente y si no puedes escribirlo en el chat, ¿sale? Entonces, bueno, pues, ¿qué les parece? Ya dimos como esta bienvenida y les platico un poquito de cuál es el propósito de esta semana. En esta semana, ustedes saben que de los módulos que llevan, que es el propedéutico, el uno, el 2 y este que están cursando, ya tienen la experiencia que en la cuarta semana lo que se espera es hacer una síntesis de todo lo que vieron durante las semanas anteriores. Y hay que acordarnos que los aprendizajes que alcanzamos en las semanas anteriores, pues tienen que ver, uno, con la redacción. Aparte de la redacción, ustedes reforzaron conocimientos relacionados con los diferentes tipos de texto que revisaron en el módulo 2 y recuperaron nuevamente o volvieron a ejercitar esa parte relacionada con la elaboración de la reseña y vieron que existen distintos tipos de reseña. La reseña comparativa, la reseña crítica y una reseña también crítica, ¿verdad? Que estuvieron trabajando la semana pasada, que no tenía que ver con la comparación de otro texto y sobre esas comparaciones dar mi punto de vista. Entonces, vimos o ustedes revisaron, trabajaron sobre tres formas distintas de redactar y de generar una reseña. Regularmente pensamos que las reseñas son resúmenes, pero las reseñas tienen un apartado, una parte de resumen de los textos que se revisan. Cuando son comparativas, lo que se hace es elaborar el resumen del primer texto, del segundo, puede haber más, y lo que vamos a colocar es encontrar las semejanzas, las diferencias. Hasta ahí, y podemos anotar una conclusión. Una reseña crítica también tiene ese apartado, dependiendo, ¿verdad?, de las ideas más importantes del texto. Si estamos leyendo dos textos, pues de esos dos textos podemos identificar en qué se parecen, en qué se diferencian, pero lo que la hace diferente es la opinión que doy respecto a cuál es mejor, uno u otro texto, según mi punto de vista. Eso es la diferencia entre una reseña comparativa y una reseña crítica. Y realizaron ustedes otra reseña crítica en donde tenían que investigar sobre dos ciencias y recuperar esa información, agregarla y dar su opinión. Esa fue la última reseña que hicieron sobre la multiculturalidad. En este trabajo que ustedes van a elaborar, vamos a seguir ejercitando esta parte de la reseña con esas características. Ahorita voy a retomar ese punto, ¿sí? Ok, entonces ahorita reviso, dice, y usted me dice si lo dejo así o me da las indicaciones, si debo escribir otro mensaje o cualquier otra cosa. Sí, Ulises, yo sin falta, mañana te comento si hay algo que debas de cambiar, ajustar al respecto de ese comentario que elaboraste en el foro. No te preocupes, sin falta mañana yo te escribo en el mensajero y ya te hago esa observación directamente. No lo voy a colocar como tal en el foro, sino va directo para ti ya con esas indicaciones. Tú harás el ajuste, te digo, no, es correcto lo que hiciste. Bueno, pues entonces, esta semana, como les decía, la idea es que sinteticemos todo lo que aprendimos. Entonces, ¿qué aprendieron? Pues aprendieron a seguir trabajando con la redacción, aprendieron la parte de la reseña comparativa, la reseña crítica, aprendieron
cómo desde las disciplinas de las ciencias sociales y las disciplinas de las ciencias naturales se puede abordar el mismo fenómeno y que la ventaja que tiene ese abordaje desde estas diferentes disciplinas o áreas del conocimiento es que nos da un panorama más amplio de cómo se puede resolver una situación que no necesariamente, ¿verdad? Vamos a pensar, la historia puede resolver el problema o explicar el problema de los mayas, como lo estamos viendo en el foro, porque los historiadores se han roto la cabeza por pensar qué fue lo que sucedió respecto a los mayas, ¿por qué se fueron? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y entonces, pues imagínense, los pobres están dándole y dándole vueltas a lo mismo y no salen de esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Pues no nos podemos cerrar y a lo mejor los historiadores lo que hacen es invitar a alguien totalmente diferente que puede ser, no sé, un químico, se me ocurre, y decirle al químico, oye, bueno, a ver, desde tus conocimientos, ¿qué sería tu punto de vista? ¿Cuáles serían las razones por las que se fueron los mayas en aquellos tiempos? ¿Tú qué opinas? Y a lo mejor el químico pues les dice, pues lo que podemos hacer desde lo que yo conozco es que podemos ver, investigar en la tierra si se quedaron algunas cosas, a lo mejor alguien que se dedica a la cuestión de la ecología pues puede hacer un análisis de cómo estaba el clima. Y entonces, visiones distintas permiten alcanzar hipótesis, ideas, ¿verdad? Más cercanas a lo que ocurrió hace muchos años. Si ustedes se fijan hoy, ¿verdad? Muchas situaciones que no conocemos, por ejemplo, lo de la Atlántida, cómo desapareció, situaciones, los meteoritos. Ustedes saben que hoy en día hay equipos de muchos científicos de muchas áreas que aportan sus conocimientos. Y eso es muy interesante porque imagínense que solamente nos quedáramos con nuestra visión, pues estaríamos así, ¿no? Como dicen, como los caballos, ya ven que los caballos utilizan, ¿verdad? Aquí algo que les tapa para que no se vayan para otro lado y sigan derecho. Nosotros no podemos hacer eso, nosotros tenemos que ver más allá y siempre preguntarle pues a lo mejor a las personas que menos nos imaginemos. Entonces, eso es lo que aprendieron. Aprendieron cómo la ciencia pues nos aporta muchos elementos para poder entender lo que ocurre en nuestra realidad. Hay cosas que no tienen explicación y que no son mágicas. Eso ocurrió y lo platicamos hace mucho tiempo en la Edad Media, cuando pensábamos que pues por arte de magia, ¿verdad? Aparecían las moscas o había enfermedades. Ya no. Sabemos que gracias a la ciencia existen muchas explicaciones. Sin embargo, también tenemos que ser muy respetuosos de las creencias de otras personas. Y por eso ustedes hicieron ese trabajo relacionado con el cáncer, ¿se acuerdan? Donde, ¿verdad? Nos preguntaban qué pensábamos nosotros al respecto de la situación que leyeron de esa persona. Si a veces, ¿verdad? Pues por cuestiones de cultura, por cuestiones de transmisión, por ideas que tenemos o los lugares en donde vivimos, pues así nos enseñaron ciertas cosas y son tradiciones y no son malas ni están mal. Entonces, me voy a ir un poquito más rápido. Sí, en esta semana, pues lo que vamos a hacer es un súper resumen de todo lo que están ustedes o de todo lo que vieron, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con la importancia que refiere al lenguaje de la ciencia. ¿Qué fue lo que destruyó la civilización maya?
Y recuerden también que había puntos importantes respecto a los materiales, que decía, bueno, ¿cómo sé cuál es la intención de un texto? Y eso también lo platicamos en otras sesiones. ¿Cómo construyo una reseña crítica? Ya sé, ya estoy súper seguro. Y también, ¿verdad? En este trabajo vamos a recuperar qué es esta cuestión de la violencia y qué tipo de violencia son las que conocemos. Recordemos que que la violencia, pues hay violencia física y hay violencia psicológica. Y entonces, pues vamos a encontrar que para esta semana hay que descargar este documento que están ustedes viendo aquí en la pantalla. Y lo que tenemos que hacer al principio, ¿verdad? Es contestar a estas preguntas que no necesitamos investigar, que simplemente tenemos que poner nuestro punto de vista. También otra cosa que aprendieron en este módulo y que se llevan es que siempre tenemos que partir de lo que sé y de lo que conozco. Si no lo sé, no pasa nada. Más vale que diga no sé y que voy a empezar a investigar, a decir que que sé y que me imagino para evitar, ¿verdad?, que la gente pues piense mal de mí. No, muchachos, lo importante es que nosotros partamos de lo que estamos seguros, de lo que conocemos. Bueno, entonces estas dos preguntas que se hacen al inicio nos hablan sobre qué sabemos sobre la violencia y de qué manera adquiriste estos conocimientos sobre la violencia. ¿Sí? Bueno, puede ser que hayamos tenido una experiencia que lo vimos en la televisión, porque hoy estamos rodeados de mucha violencia y en la televisión les encanta, ¿verdad? Que nosotros veamos que matan, que se golpean, que meetings, que muchas cosas. Entonces, bueno, pues obviamente, claro que lo tenemos muy presente. Ya que ustedes contesten estas dos preguntas que son totalmente libres, dice, lee los siguientes textos que abordan el tema de la violencia. Entonces van a tener ustedes dos textos, el de la violencia contra las mujeres y el del rostro de la violencia en, eh, en estos textos. ¿Qué es lo importante? Bueno, pues vamos a analizar estos textos contestando estas preguntas. ¿Cuál es la intención de los textos? Acuérdense que la intención tiene que ver con lo que me quiere transmitir. Es un texto informativo, descriptivo, narrativo, histórico, pero además que me deja de moraleja. Obviamente, si nosotros, un tip importante, acuérdense que los títulos ya nos dan pista más o menos de qué va a tratar ese texto que voy a leer. Aquí dice la violencia contra las mujeres en México a través de la historia. Entonces, bueno, pues ¿cuál creen que sea entonces la intención? Ah, pues que nosotros conozcamos qué ha sucedido en diferentes etapas de la historia respecto a la violencia de las mujeres en México. Fíjense cómo nada más del puro título yo estoy contestando la pregunta, lo cual no significa que diga, ah, pues ya no lo leo. No, ¿por qué? Porque vienen otras preguntas. Dice, ¿desde qué ciencia o disciplina se aborda el tema? Aquí ya tenemos también parte de la respuesta, pero en el otro texto, ¿no? Dice los rostros de la violencia, no sé si en la sociología, si en la economía, si en la política, no lo sé y tampoco puedo saber a qué se refiere los rostros, ¿sí? Para hablar de la intención. Y después, la siguiente pregunta dice, ¿qué características del conocimiento científico tienen los textos? Indica al menos una y justifica tu respuesta. Acuérdense que en las semanas anteriores estuvimos revisando que la ciencia tiene varias características. Lo pueden recuperar de las semanas anteriores y anotar, ¿verdad? Pues es un texto sistemático que utiliza bibliografía, que hace referencia. ¿Por qué dices esto? Ah, pues porque en la información que utiliza tiene estos datos o se presentaron estos datos.
Y después viene este cuadro que nos preguntaba Fabi, dice, investiga de qué manera los siguientes elementos han participado en el fomento y en el combate de la violencia. Bueno, como tal, en los textos anteriores no vamos a encontrar esta parte de globalización, multiculturalidad e información en Internet. Aquí sí tenemos que buscar en Internet, en Google, como yo les decía, ejemplos de fomento a la globalización, ejemplos de combate sobre la globalización. Y la sugerencia es que ustedes anoten por lo menos un ejemplo de cada uno de estos. Luego, dice, elige una relación social y con base en tu elección menciona algún ejemplo que evidencie el fenómeno de la violencia. Pues creo que ya sabemos de antemano lo que les platiqué, ¿no? Que pues hay manifestaciones, que hay mujeres que se reúnen para golpear, para destruir, que hay matazones, que etcétera. Pueden hacer muchas situaciones. Son relaciones, sí, porque son grupos. Y además podemos hablar incluso de lo que ocurre en alrededor de nuestra vida. Puede ser que conozcamos a alguien que sea muy violento, puede ser que hayamos vivido una situación de violencia y es válido que lo pongamos, sí, si ustedes gustan y lo quieren hacer. Después dice, ¿cuál es la intención comunicativa y la postura que identificas de cada uno de los textos? Esta pregunta sí se refiere a los textos que leímos sobre los rostros de la violencia y sobre la historia de la violencia en México. Entonces, esta pregunta la podemos responder con el cuadro, chicos, anterior. Me voy a regresar con esta. Aquí tenemos la respuesta de uno, pero nos faltaría la parte de la postura. Acuérdense que la postura habla de la opinión que hace el autor. Entonces, eso sí lo tenemos que revisar y regularmente viene al final del texto. Y bueno, para terminar, para poner la cereza en el pastel de este trabajo, dice, elige uno de los dos textos revisados y haz una reseña crítica sobre él. Considera buscar información adicional en Internet. De esta forma tendrás una visión más completa. Entonces, me puedo quedar solo con uno de los textos, el que ustedes decidan, el de rostros o el de la historia, el que quieran, y pueden buscar algún otro texto y construir su reseña como les había mencionado. ¿Sí? Dice Fabi, por ejemplo, podría colocar el ámbito laboral, existe violencia física, verbal, psicológica o sexual. Correcto, Fabi. Así es. Sí lo puedes colocar. Sí es correcto. Muy bien. No sé si hay alguna duda, chicos, al respecto de lo que hay que entregar de este trabajo integrador. Si ustedes se fijan, pues es todo lo que han revisado durante estas 3 semanas, pero con un tema totalmente diferente, que es el de la violencia y que tiene que ver con la cuestión relacionada hacia la parte, ¿verdad?, de lo que es la multiculturalidad, la globalización. Pues chicos, me queda un minuto y regularmente se corta esta sesión antes de que me pueda despedir de ustedes. Quiero agradecerles a todos, de verdad, ha sido un grupo excelente, los quiero muchísimo, cuídense mucho. Y Carlita, muchas gracias. Gracias por estar y acompañarme siempre